bienvenidos al lugar donde los nerds se reúnen a hablar de sus temas favoritos y no tan favoritos, extraños y extraordinarios, a explorar mundos alternos, multiversos y galaxias muy muy lejanas. Todo de la mano de dos frikis que creen saberlo todo, pero no saben nada. Quédense, les prometo que les va a encantar. Bienvenidos amigos, amigas y amigas a este podcast. Yo soy Ramón Burgos. Yo soy Fernando Gómez. Y pues ya en esta tercera semana de octubre de Halloween, ¿el de qué? El mes de Halloween. ¿Qué? El mes de Halloween. ¿De qué diablo estás hablando? ¿Nunca escuchaste ese audio, güey, de que le quiere decir Halloween y no podía? Y tú te pendejo, también te equivocas, güey. Sí, el Halloween. No manches. Es correcto, estamos en el mes del Halloween. Estamos en el mes del terror, precisamente. Estamos muy cerca de llegar al mes del Día de los Muertos, los tamalitos y el pan de muerto. Dios bendiga los tamalitos. Y los dulces del 31 de octubre. Estos son días de engordadera. Pero bueno, el día de hoy vamos a continuar con esta temática que llevamos de este mes. Vamos a platicar sobre... La verdad es de que libros de terror hay muy pocos, se podría decir. Pero es que sí hay es que volvemos a lo mismo. Es como lo que hablábamos, el tema de las películas y de los juegos. ¿Hasta qué punto es considerado de terror? La temporada o todo lo que es terror habla de asesinos, de... No sé, pero un libro asesino se vuelve un thriller o exactamente, suspenso. o sea, ¿en qué punto deja de ser un thriller? ¿En qué punto deja de ser suspenso? ¿En qué punto deja de ser una novela? Y se pasa a ser un libro de terror, porque evidentemente hay novelas de terror, hay novelas de suspenso, hay novelas de thriller, y pues evidentemente esto quiere decir que es un poco muy ambiguo el momento de decir libros de terror, pero la verdad es de que, pues, con todo respeto, ¿verdad? Nos valió madre. Digo, a fin de cuentas hay una sola persona en este pinche género que ha hecho 15,000 libros a la verga. Y no nos da pena el decirlo desde ahorita. La neta es que traemos 2 libros del mismo autor y nos vale madres, la verdad. Sí, yo traigo uno, tú traes otro, pero es que evidentemente pudimos haber hecho un episodio especial de pues Stephen claro King. Que sí. Claro que sí, o sea, evidentemente si tú te metes 15,000 drogas antes del desayuno vas a escribir un chingo de libros. Sí, claro. Pero también hay que reconocerlo. Hay gente que se mete drogas y no escribe tan muy chido como este cabrón. Pues sí. Pero la verdad es de que hay que reconocérselo. Escribe muy chingón y tiene muchas ideas muy interesantes. Digo, de repente ahí tiene algunos deslices, y ciertos agujeros en el trama que manejan algunos libros famosos, por ejemplo, como el que vas a tener tú. Hay muchos agujeros en la trama que al final de cuentas te importan. Sí, o sea, y la verdad es de que es un autorazo, y creo que el día de hoy pues va a ser uno de los grandes que van a brillar en este episodio. Pues como lo comentamos, vamos a hablar de libros de terror. Vamos a continuar con este desmadre. Y la verdad es de que ya lo platicábamos en episodios pasados. Yo creo que la mejor manera de hacer o de tratar de que alguien se asuste o logre asustarse es que él mismo se imagine todo. Las cosas, sí. Se imagine el ambiente, se imagine la iluminación, se imagine el villano, se imagine las sensaciones, todo se lo imagina. Y evidentemente, mientras más activa sea la imaginación de una persona, pues evidentemente, otra vez, me lleva la chingada, va a ser... le va a generar más miedo este libro. Pero, pues, evidentemente, cada quien va a parecerle un poquito más o poquito menos de terrorífico un libro, una película, un videojuego, pero a final de cuentas, pues, creo que todo mundo sentimos esa misma sensación, ¿no? Sí, y, por ejemplo, bueno, en el caso del terror como tal, o el terror psicológico, dependiendo del libro que les guste leer, a mí algo que me llega mucho en los libros es cuando hablan de niños, güey. Cuando son niños protagonistas, los malos, por ejemplo, los asesinos, güey, o
o que el niño está involucrado con el, no sé, algo del mal o algo así. A mí Me igual, sorprende que no hubieras escogido Cementerio de Mascotas entonces. pues no, pero traigo otros dos que son de niños, entonces. Ok. Pero sí, incluso en las películas tú ves al niño maquillado, transformado, no sé, lo que sea. Hablábamos del episodio de las películas de Rec, por ejemplo, la niña está ya con sangre y todo. Sabe, como que tienen alguna dosis que para mí hace que se vuelva, pues, de terror, que me asuste, o en dado caso, pues, que hace que me guste el caso, ¿no? Y lo platicamos, los libros es como lo más puro para el terror. Porque a pesar de que no sea tan terror, o sea de algún asesinato, o sea, cosas así, el ambiente o la imaginación que tú le metes te cambia totalmente el trasfondo, y obviamente se vuelve un libro que a lo mejor no es tan terrorífico, se vuelve algo terrorífico, que si lo pones en una película no va a ser tal el impacto que tuvo en el libro, y eso de ahí donde se puede abrir discusiones de qué tan de terror es el libro, ¿no? Pero sí, yo creo que mucho tiene que ver, como lo decía hace un momento, la imaginación del lector. Evidentemente, si no eres un lector ávido y te quieres meter directamente a esta temática de los libros de terror, pues la verdad es de que no lo vas a hallar interesante, porque eso es el appeal que tiene el género de terror en la literatura, precisamente, que puedes imaginarte todo el ambiente, todo lo que te está describiendo el autor en tu cabeza, y lo puedes llevar a donde tú quieras, puedes hacer lo que tú quieras con esas recreaciones gráficas, por así decirlo. Pero si no eres un lector ávido, pues no tienes esa habilidad o ese... Pues sí, habilidad de generar estas ideas, imaginar este mundo imaginario, valga la redundancia, en tu cabeza, y te van a parecer aburridos, sosos. Yo creo que no es un género para cualquier persona. Evidentemente necesitas llevar cierto tiempo leyendo una y otro libro, por lo menos unos 2 o 3 libros al mes. ¿Para qué? Precisamente para que vayas ejercitando esta habilidad de imaginarte cosas. Porque si no, vas a terminar, pues, a lo mejor hasta cierto punto ni siquiera entendiendo el libro, ni siquiera entendiendo la trama, ni siquiera entendiendo qué pasó en la historia. Pero la verdad es de que si lo logras llevar a un buen punto, a este punto me refiero al punto en donde cuando lo pasas a película, por ejemplo, algunas películas de terror, están basadas en libros. Entonces, sí, cuando lo pasas a película y logras ver lo que tú imaginaste en la pantalla, tú te quedas pensando, entonces tal vez sí estaba muy en lo correcto en lo que el autor estaba escribiendo y cómo me lo escribió, de manera que cuando yo lo imaginé, lo estoy viendo muy parecido en la tele. Y la verdad es de que creo que hay libros que intentan asustarte, güey. Y que terminan siendo bastante pesados. El hecho de que intentas una y otra vez imaginarte todo, pero no puedes. Simplemente como que falta algo, güey. Y la verdad es de que no sé qué es eso. He leído varios libros de terror que la verdad, si termino el libro y me quedo así de que... sí, no, le faltó esa sustancia, ¿no? Sí. Y también hay otros que, por la narrativa que tienen, te atrapan desde el primer momento, y aunque no te saque como un susto, porque evidentemente a diferencia de las películas no tienes ahí al screamer o al elemento sorpresa, la misma trama sí hace que digas, güey, qué pedo, o sea, si yo estuviera en esa situación, qué puto miedo, ¿no? Entonces, sí, no es que no tienes las mismas herramientas que tiene, por ejemplo, el cine o los videojuegos. No tienes esa herramienta visual que te ayuda ni siquiera esa herramienta auditiva que te ayuda a llevar el mood de todo lo que está sucediendo. Todo es en la cabeza del lector, y si no logras describirlo bien, si no logras escribirlo bien, pues vas a terminar con un libro que la verdad, pues lo único que va a provocar es de que quieras terminarlo, o que ni siquiera quieras terminarlo. Que lo dejes a la mitad, es correcto. Y luego con la cultura mexicana de casi no leer libros, entonces... es correcto. Se vuelve difícil. Pero bueno, entonces, comencemos. Para empezar, yo traigo un libro, se llama, Déjame entrar. Salió en el 2004, es de Jon Ajvide
Limp Bizkit, no sé cómo se pronuncie. ¿Es Limp sueco Bizkit. el vato? No. Limp Bizkit. Suena parecido, pero no, es sueco. Es una novela, pues, de vampiros, publicada en el año 2004 por el escritor que acabo de mencionar. No voy a volver a repetir su nombre. Repítelo, culo. La historia, en resumen, se centra en la relación entre Oscar, que es un niño de 13 años, y Ellie, una extraña niña de la misma edad, que Oscar conoce porque se acaba de mudar al mismo conjunto de edificios, ¿no? La historia O sea, se acaba de mudar y ya la conoce como extraña. No, o sea, es extraña. O sea, la niña en sí tú la ves, esas personas que dicen, ay, qué rarita es. Pues el autor nos transporta a un barrio obrero de Estocolmo de principios de los años 80. Aquí Oscar tiene 12 años, al igual que la niña, que es Ellie. Y pues el niño sufre acoso escolar. Aquí lo que me gusta de este libro es Le hacen carrilla, chingo su madre. que no es, o sea, en sí pues es una historia de vampiros, no es una historia tan oscura como se Pero puede pensar. me llama la atención, no había escuchado el libro, la verdad, pero me llama la atención la trama de que son niños y es una novela de vampiros. Es que la niña es vampiro y se agarra transformando gente en vampiro. O sea, necesita comer la niña porque es un vampiro nuevo, se puede decir. No voy a hacer el chiste obligado si se lo chupó, güey. Y lo acabo de hacer. Oh. Repito, son niños. Algo que a mí me impacta Bueno, mucho ya es a cuando... 13 años ya no eres pues niño, sí, güey. son niños, güey. Pues son preadolescentes, ¿no? Ya te están saliendo peleas en la coliseo, güey. También lo que ayuda al libro, en sí, no nada más la historia de vampiros, porque pues si nada más fuera la historia de vampiros no fuera como tan impactante o tan increíble o que te atrapa tanto, ¿no? Pero lo chido del libro es que toca también temas profundos, toma temas como el aislamiento social, la angustia existencial, el divorcio, el padre ausente, el alcoholismo, el abuso, la prostitución, la pedofilia, la mutilación y pues obviamente el asesinato, ¿no? Entonces, ¿qué pedo con este libro, güey? es que, güey, para empezar, los papás de Oscar son divorciados. Entonces ahí tenemos lo que es el... Pero espérate, no es una novela dirigida a adolescentes. No. Bueno, A que la yo sepa, ¿no? mierda, güey. Es que sí se está yendo al diablo con todos los temas que está tratando. Sí, güey, es que la verdad es que está muy interesante. Y eso, digo, a pesar de que no es una historia tan oscura de vampiros, porque pues los vampiros también no es algo que te dé miedo como tal, ¿sabes? Sí, gracias, Crepúsculo. Entonces, pero al tocar temas así sociales, güey, la verdad es que sí impactan, güey. De hecho, te digo, los papás del niño son divorciados. El papá, pues, ni en cuenta del niño, vive con su mamá. La niña cuando se presenta, pues empiezan a ser amigos, aunque ella no quería que fueran tan amigos porque, pues, ella es vampiro, ¿no? Entonces no quería tener relación ahí. Se le iba a chupar. Al niño le hacen bullying, pero culero, güey, bullying del culero. Entonces, pues la morra primero le dice que se defienda. Y ya, pues, hay una situación en la que la morra se come a los otros niños, güey, los ataca, güey. Pues, güey, por defender a su amigo. Esta morra, pues, con hambre. Su papá también es adoptada a ella. O sea, lo cuida alguien que no es un vampiro, entonces... y se centran ahí varias temáticas un poquito raras. La verdad es que a mí algo que me gusta en los libros es cuando son descriptivos, cuando te arrastran al lugar donde se está llevando, a las situaciones, entonces... la verdad es que son varios personajes los que habla la novela y la verdad es que el autor lo que hace es describir muy bien lo que es Estocolmo en esos años, los suburbios, a los personajes. A mí ese tipo de libros que la narrativa te lleva a conocer al personaje o conocer el lugar de donde es, creo que te ayuda a transportarte a la temática, ¿no? A donde va. Entonces, pues... para hacer un libro de vampiros que sí tiene que ver como este tema de la amistad, del amor, del cariño, obviamente se vuelve un tanto oscuro con los otros demás temas que contrastan, ¿no? Porque sí es la historia de la amistad entre los dos niños, ¿no? Y entre el amor que le tiene el papá, bueno, el que cuida a él y a... El papá, güey. El papá, entonces... Pero sí se vuelve de repente las muertes, la forma en la que mata, no les voy a describir nada más porque obviamente lo tienen que leer. Pero la forma en que mata, güey, a las personas o en que los convierte en vampiros o las situaciones que atraviesa. La villana del libro es la niña. Es que no es como tal villana, se podría decir. Pues es un vampiro y su naturaleza es que tiene que comer sangre, güey, si no se va a morir, güey. Y el papá le ayuda a conseguir esta sangre, güey. O sea, no quiere que la niña mate, ¿sabes? Entonces, le ayuda a conseguir sangre. Hay ciertas cosas que, pues... obviamente no puede siempre estarle proporcionando sangre y la niña tiene que comer. Entonces, de repente los asesinatos sí se vuelven un poquito ahí
cabrones, entonces... Pero está chido el libro, la verdad es que está chido. Tuvo una adaptación en Suecia, el mismo, le hicieron una adaptación y también después salió la adaptación americana, que fue una copia casi fiel de la película. No, sí, güey, igual, déjame entrar. Le hicieron una copia casi fiel a la sueca. Una película, pues no está tan mal en sí, pero obviamente no tiene las partes, como es una película llevada al público en general, no pueden meter las muertes violentas, ni los desmembramientos, güey, porque incluso hay mutilación genital en el libro, güey, entonces sí son muertes violentas, güey, son que no puedes gráficamente representarla, güey, a menos que la hicieras para mayores de edad, y tú sabes que ese tipo de contenido muy gore lo prohíben mucho en el cine, entonces... Provechito al que está comiendo. Querían llevarlo a la escena, pues, general, entonces, pues, no pudieron como tal hacer una copia fiel al libro. Pero... por eso es que deja un poquito más que desear si le ves la película y luego lees el libro, o cualquiera de las dos. Pero en sí es, pues, una película, pues, medianamente bien. El libro está muy padre. El hecho de que involucre niños... para mí es un plus muy cabrón, porque, no sé, el hecho de que sean niños, ya sea poseídos o vampiros o cosas así, güey, como que te cambia a mí me cambia mucho la idea, porque pues cuánto tiempo conviví con mis sobrinos y todo el pedo, y que yo los vi crecer, y el hecho de pensar, imagínate, güey, que a la noche se levanten, te maten o cosas así, las historias de asesinos de niños, no sé, güey. Güey, necesitas ayuda, sí, un pinche güey. Trauma ahí, güey. Lo bueno que no tengo hijos, si no, imagínate, güey. No mames, güey, qué miedo. Pues, güey, no sé, la cultura pop así voy a dormir con la puerta cerrada con seguro y candado, cabrón, no mames. ¿Por qué yo no soy niño? No mames, pero tus los asesinos putos traumas, son los niños, güey. Los asesinos son los niños, güey, ¿no? No mames, güey. El pinche niño No, así que pero... te botan la cabeza con la almohada, güey. Yo qué sé. Lo has soñado, ¿verdad? Probablemente. Lo vi en tus ojos, güey. Vi que ya habías visto esa imagen anteriormente, Probablemente. Guau, la madre, o sea, nos fuimos al carajo muy rápido con esta primera. Es que, güey, No son libros de terror, ¿qué puedes esperar? O sea... Güey, ten en cuenta los otros dos que traes. No son para nada iguales, güey. Pero sí hay muertes. Pero no tan, bueno, como me las describes, no tan descriptivas, valga la redundancia. Ah, ¿cómo no? No, güey. No manches, sí nos fuimos, sí estuvo muy cabrón, güey, la neta. O sea, sí está chido, me interesa, yo creo que lo voy a leer, evidentemente, por maldito morbo. Pero... sí, no ves la película hasta después de leer el libro, güey. No, digo, a final de cuentas es lo interesante de ese tipo de literatura, como tú lo dices, es la parte descriptiva y como la mayoría de los libros, la parte descriptiva es clave dentro de una obra literaria. ¿Por qué? Porque primero tienen que decirte dónde estás, tienen que describirte, incluso si es un buen autor, te puede describir hasta los olores, te puede describir las sensaciones. Como la del perfume, güey. Lo que hay en el aire, la temperatura, los colores que pueda haber, no solamente la iluminación, no solamente si hay un árbol, si hay un gato, no, te puede decir el color del árbol, el color del gato, y te empieza a hacer toda esa imaginación. De hecho, antes de ver la película, güey, te describe muy bien como el complejo de edificios donde viven y todo el pedo, la relación con la niña, porque incluso la niña se cohíbe de comerse a su amiguito, güey, entonces... La verdad es que comérselo. De beber su sangre, pues. Güey, son niños, por Dios, que te... Ay, 13 años, güey. Entonces, pues insisto, sí está... 13 años ya no eres niño, güey. Bueno, pues no, o sea, si ya eres preadolescente ya puedes hacer cosas más aberrantes, ¿no? Ya le quitas la inocencia de niños, pues, pero... sí. De todos modos, sí es un libro... Sí, definitivamente. O sea, está chido. A pesar de que... a ver... No sé si se ha enfocado para niños, creo que no, güey. Estaría peor si fueran niños de verdad. O sea, si fueran niños de 5, 7, 8 años, ahí sí ya estaría un poquito peor el hecho de ver a esta niña vampiro tratando de matar a gente porque, pues, es una vampiro. Pues sí. Pero yo siento que sí, 13 años ya es como que... al final de cuentas es como que ya en el momento en el que empezamos a ser odiosos. Y la verdad de que es un poco más creíble el hecho de que esta niña sea una vampiro y todo el desmadre. Hace rato quería comentar, de hecho, que por ejemplo tú decías que los vampiros no dan miedo, o sea...
ya no dan tanto miedo gracias a la cultura. Es lo curioso de la situación. Evidentemente, y tú y yo sabemos la razón por la que estos monstruos empezaron a existir, lo que es los hombres lobo, los vampiros, el monstruo de Frankenstein, todos estos vampiros, criaturas míticas de la cultura de terror en la sociedad, pues evidentemente que empezaron a existir simple y sencillamente porque era una representación de los miedos culturales que existían en ese momento. Y tú dices ahorita, es que los vampiros ya no dan miedo. Pues sí, ya no dan miedo porque nuestros miedos ya son otros, güey. Ya son cosas diferentes. Antes... Ya es el SAT. antes nuestros miedos era estar con alguien y no saber quién era o no confiar en él. Entonces ese era el miedo de las personas. Por eso los hombres lobo, por eso los vampiros, o sea, gente que la puedes ver muy normal, pero de repente bajo alguna situación van a comportarse muy, muy, muy diferente. Esos eran los miedos que existían antes. Sí. Digo, ahorita evidentemente todavía es como que algo muy normal el hecho de que estés con alguien y tengas esa sensación de que, y si nada más me está poniendo esta máscara enfrente de mí como para que le caiga bien, como cuando estás ligando, güey, por ejemplo. Sí, o que es un pinche asesino, caníbal, ¿no? Con sus debidas medidas, ¿no? Pero cuando estás ligando, güey, estás en campaña, estás haciendo, tratando de verte lo mejor posible y de venderte lo mejor posible para que la otra persona se fije en ti y crea que eres el mejor candidato para él o para ella, Pero ya no es un miedo, o sea, ya no es algo que nosotros, a lo que nos paralice, a muchos. No, y es que también todavía hay gente. Sí, los tiempos eran diferentes. Antes, güey, en la antigüedad, pues... Antes en la antigüedad, pues sin todos estos recursos, sin toda esta tecnología, obviamente los miedos eran otros, ¿sabes? Uh-huh. Lo mismo que dicen. Entonces, sí, estos tipos de criaturas han mermado el terror. Ya no son tan terroríficos como antes, pero igual alguien que se dedica a escribir novelas de terror, que utiliza estos personajes bien utilizados, se vuelve a convertir en terror, porque a fin de cuentas, pues sí. Si dices, güey, que venga un pinche vampiro y te coma la chingada. Es como esta parte, ¿cómo le dicen? Es este instinto animal que existe en nosotros, como estos miedos duraron durante tantos años y permearon durante tantas generaciones, que la verdad ya está dentro de nuestro cerebro, ya está como que codificado dentro de nuestro cerebro temerle a estas criaturas, ¿no? Pero evidente, ¿cuántas veces no hemos visto gente que sigue creyendo que hay hombres lobo, que hay vampiros y que se cagan? Aquí en Guadalajara está la leyenda del vampiro en el Panteón de Belén. O sea... Te pone a pensar definitivamente esta situación en la de que sí, de repente ya no te dan miedo, pero pues... Oye, podríamos... Ponte a leer, o ponte a métete al Panteón de Belén a buscar al vampiro. Oye, a la medianoche. ¿Y si hacemos un especial de 31 de octubre de contando historias de terror de aquí de Guadalajara? Pues podría ser. Estaría chido. Sería buena idea. Y la verdad es de que hay muchas cosas que me llamaron la atención sobre tu libro. Está chido, güey. Luego convierte a gente en vampiro. Hay muchas cosas que pues, no las voy a contar porque, una, no queremos hacer spoiler, y más porque tú no lo has leído, y dos, porque pues no hacemos esto en el canal, no contamos spoilers de las películas, de los juegos. Guiño, guiño. De nada, guiño, guiño. Entonces, pero sí, es un libro que, véanlo, denle la oportunidad si les gusta leer y si les gusta el terror, o no son tan fan del terror como yo, que no soy tan fan del terror. La mayoría de mis referencias de libros de terror son Stephen King. En mi rancho les dicen culos. Entonces, no, porque las películas me encantan. Y también los podcasts de terror y las historias de terror y todo ese pedo. Pero no soy tan fan por lo mismo, porque no suelo asustarme tan fácil, ¿sabes? Entonces, pero hay buenos libros que sin duda dices, hay que darles una oportunidad, y ya que se las das dices, güey, o sea, qué buen libro. Sí. La verdad es que sí. Y para continuar, yo creo que... Ay, güey, agárrate porque sí, siento que sí me voy a poner muy intenso con este tema. Pues yo voy a hablar de, creo que, uno de los autores más grandes de terror, y que inclusive yo siento que su poderío o su fama tiene mucho que ver con la razón de que el vato no quería ser escritor, y el vato no tenía esta visión en la literatura como método de supervivencia, en el sentido de que podía ganar dinero a partir de escribir libros o de escribir cuentos o de escribir historias.
Y de hecho, este es un cuento que escribió H.P. Lovecraft, que es el que le da origen al que yo creo que es uno de sus monstruos más conocidos. Y es lo más representativo de todo lo que ha hecho Lovecraft, porque la mayoría de los libros o de las recopilaciones de Lovecraft siempre giran en torno a él, a Cthulhu. Entonces tú te quedas pensando, bueno, ¿qué tiene que ver esta situación? Pues evidentemente la manera en la que Lovecraft lo describía, la manera en la que él empezó a diseñar todo su universo, porque pues a fin de cuentas, como lo digo, no es un solo libro, son muchos cuentos que se hicieron al final, cuando ya terminó cuando se murió Lovecraft, hicieron estas recopilaciones y empezaron a llamarlos los mitos de Cthulhu. Uh-huh. Entonces llegas a este punto en el que tienes tantas y tantas historias donde ni siquiera es el protagonista. En muchas de las historias de los mitos de Cthulhu, los protagonistas son la gente que seguía a Cthulhu. Son esta secta de hombres, de humanos, que intentan llegar a reanimar a este personaje. Pues la primera aparición de Cthulhu se produjo en el cuento La llamada de Cthulhu. Y es un cuento publicado originalmente en febrero de 1928, iba a ser 2018, no manches. En febrero de 1928, en la revista Weird Tales, y después se hizo la antología, como les comentaba, en 1939. Pues en esencia se trata de una entidad cósmica, un primigenio, o también conocido como primordial, dentro del panteón de los mitos de Cthulhu, porque evidentemente Cthulhu no es el único primigenio, no es el único primordial que existe dentro de este universo. Sí se le da este nivel de como que el más poderoso de todos, pero no es el único. Pues en la primera descripción que nos da Lovecraft es que es un monstruo de perfil vagamente antropoide, pero con una cabeza parecida a un pulpo, cuyo rostro era una masa de tentáculos con un cuerpo escamoso, cartilaginoso, garras prodigiosas en las patas traseras y delanteras y alas largas y estrechas detrás. Evidentemente es una descripción muy escueta, ¿no? No tiene mucho sentido en un primer párrafo. Cuando lo lees por primera vez, pues no te causaría tanto terror. Sí. El problema es de cuando empiezas a leer más y más y más de estos cuentos, te empieza a describir tus actitudes, los poderes, lo que sientes cuando estás en presencia de esta madre, porque evidentemente no es una cosita de 1.80, de 1.90, es una madresota como inmensa, de 15, 20 metros. Entonces te empieza a describir no solamente al personaje, sino lo que sientes cuando estás enfrente del personaje, lo que evoca el personaje cuando está platicando o cuando está tratando de dar su mensaje. E incluso también la gente que lo sigue te las describe de manera muy escueta en primera instancia, pero después cuando lo vas conociendo, cuando se va desarrollando el juego, el cuento, cuando se va desarrollando el cuento, cuando se va desarrollando la historia, te vas dando cuenta que te empieza a explicar muchísimas más cosas, te empieza a explicar todo el ambiente que existe en estas sociedades, sus códigos de ética, por así decirlo, lo que el protagonista, llega a sentir al momento de estar en presencia de tanto Cthulhu como de sus seguidores. Entonces yo siento que eso es, como lo decíamos antes, es esa parte que le da el plus a leer historias de terror en vez de verlas en películas o verlas en videojuegos. Sí, porque te describen el sentir y tú al estar escuchando al estar leyendo el sentir de las personas, tú como que te empiezas a empapar de eso y te tratas de imaginar cómo sería estar enfrente de esta presencia, y claro que tu cuerpo lo asimila y tu cuerpo lo reproduce y dices, verga, güey, o sea, qué puto miedo, de verdad. Si es medianamente cercano a lo que describe, manches, imagínate estar en una presencia así, güey, qué miedo, ¿no? O sea, sí, creo que eso es lo padre de los libros. Sí, y evidentemente Lovecraft no se quedó en la idea de que pues era un monstruo que estaba aquí en la Tierra y ya, ¿no? Simplemente dice que los primigenios son como dioses caídos o demonios de inmenso poder y tamaño,
Y dice que dentro de su lore, de su universo que creó, él menciona que son seres que en un pasado, pero así de que ni te imaginas la fecha, fueron gobernaron, por así decirlo, el universo, pero fueron derrotados y fueron encarcelados por lo que él llama los dioses los dioses arquetípicos. Los encierran en prisiones, en algunas abajo del mar, como es el caso de Cthulhu, algunas abajo de la tierra, incluso algunos en el espacio. Y de hecho es aquí lo interesante de todo esto. No es como que Cthulhu fuera de aquí de la tierra, sino que la tierra es su prisión. Uh-huh. Y la gente que intenta despertarlos, pues son gente que se está viendo, ¿cómo decirlo? Pues que se está viendo atraída por el poder que emana Cthulhu, porque evidentemente lleva millones de años bajo el mar. De hecho, es una ciudad submarina que se llama, nunca sé cómo pronunciarlo, Raleigh, una cosa así. Y va permeando el espíritu de varias gentes aquí en la Tierra, y muchos de ellos se convierten en sus seguidores y están tratando incansablemente en volver a despertarlo para que evidentemente reine otra vez. Entonces es toda esta parte de tener estas sociedades secretas que tienen como que este objetivo secreto, este objetivo terrorífico de despertar a esta entidad poderosísima que lo único que quiere es darle la madre a todo lo que existe. Y también en este sentido de existen especies tan abismalmente poderosas que es hasta cierto punto, y lo describe Lovecraft, es inconcebible en el sentido de que tu mente no puede comprenderlo, el poder y la capacidad que estos personajes tienen, estos criaturas. Entonces, la verdad es de que Lovecraft es uno de mis autores favoritos. Hace muchos años que no lo conocía. De hecho, lo llegué a conocer hace unos que será unos 8, 10 años que conozco Lovecraft, y la verdad es de que he leído varios de sus cuentos, un chingo de sus antologías, una y otra vez los mismos cuentos, porque pues, la verdad es de que mucha gente, y sean sinceros conmigo, mucha gente solamente conoce a Lovecraft por Cthulhu y por los mitos de Cthulhu. Sí. Y en realidad es de que tienen muchos más cuentos y muchas más historias. Tal vez a lo mejor no tan terroríficas o de suspenso como lo son los mitos de Cthulhu, pero tienen su mérito, ¿no? Pero llega a pasar con varios escritores que se dedican a hacer cuentos, ¿no? Por ejemplo, hay muchos libros que son como recopilaciones de historias de terror o cuentos así que yo no quise meter porque pues no se me hacía como tan apto. A diferencia de Lovecraft, que son cuentos, pero son muy bien hechos. Pasa, por ejemplo, con Edgar Allan Poe, que todos conocen a Edgar Allan Poe por El Cuervo. Uh-huh. No, pero no es nada más, es la historia del Cuervo. El corazón del autor. Pero muy pocos conocen El corazón del autor, ¿no? Pero se conocen por El Cuervo, pero ahí tiene un chingo de historias, uh-huh. Tiene muchísimos más cuentos que hace que sean autores completos, que de verdad no sé qué tan terror sea Edgar Allan Poe, pero igual es suspenso, entonces sí, es como yo sí lo dejaría más o menos en suspenso. Entonces, igual a Lovecraft se le salió de las manos su personaje de Cthulhu porque ha sido utilizado en cientos de cosas, incluso en juegos de mesa, en videojuegos. Hay gente a la fecha que todavía cree que Cthulhu es real, güey. O sea, hasta ese punto ha llegado el mito que creó Lovecraft alrededor de sus cuentos, que hay gente en el 2022 que todavía afirma o quiere creer que Cthulhu existe y que está abajo del mar. Uh-huh. Entonces, es parte de ese miedo a lo desconocido, ¿no? Es parte de ese miedo de cuántas veces nos han dicho que conocemos más del espacio que del mar, que el mar no ha sido explorado ni en un 10% de... Entonces, ¿cuántas criaturas no hay ahí ocultas? ¿Cuántas especies hay sin conocer? Y pues uh-huh. Ese es el miedo que evoca ese tipo de criaturas, que habla de cosas desconocidas que en algún punto está la incógnita de pueden existir o no, porque no lo sabemos, porque no hemos explorado, porque seguimos haciendo descubrimientos de cosas nuevas. Hay criaturas tan espeluznantes como el calamar colosal, entonces dices, güey, o sea, puede que exista algo así. Los mitos que sucedían, por ejemplo, con los pescadores del Kraken, uh-huh. de este animal colosal que se devoraba barcos y tripulaciones completas, es parte de lo que permea esta cultura del terror, que lo hace real, ¿sabes? El miedo a lo desconocido. Porque si te platican de algo que ya existe,
que ya conoces, es como, bueno, ya lo conozco, ya sé, ya lo he visto, ya lo he experimentado, por ejemplo, cosas con fantasmas, con cosas así. Pero con cosas que no conoces, que tienen hasta cierto punto, no sé, una probabilidad, aunque sea pequeña, de existir. Creo que eso es algo que transforma totalmente la conciencia y dices, verga, y si existiera. Uno diría que es muy sencillo tratar de generar terror o de generar miedo utilizando como vehículo algo desconocido. Pero la verdad es de que no, es muy difícil generar ese miedo con algo desconocido, porque evidentemente mientras más fantasioso lo hagas, mientras más grande, mientras más colosal, mientras más invencible lo hagas, siempre tienes que obedecer ciertas leyes de la lógica que te digan, bueno, sí es invencible, sí es así, sí es esto, pero está encerrado o no puede entrar a ciertos lugares o necesita de ciertas cosas, de ciertas condiciones para todavía poner esta barrera alrededor de este vehículo y decir, bueno, esta madre te puede matar si nada más te estornuda o lo piensa, pero necesita ciertas condiciones. Como que ese momento de decir, a la chingada madre, pero de lejitos, güey. Entonces yo siento que sí es... Yo siento que es muchísimo más sencillo tratar de asustar a alguien con algo que ya conoce, con algo que es muy típico para él o que es muy normal, por así decirlo, que tratar de asustar a alguien con algo que no conoce. Sí, o que ni siquiera el autor conoce. Si quieres asustar con algo desconocido, tienes que ser muy chingón para describir a esta criatura o a este ser para que medianamente te dé miedo. Y hay escritores muy buenos. El otro libro que yo traigo, todos lo conocen. Si no han leído el libro, han visto las películas. Stephen King también es actualmente el amo del terror, podría decirlo. Actualmente sigue vigente, sigue escribiendo. No hay quien se compare con él en la actualidad. Porque tenemos escritores muy buenos de terror, pero que ya no escriben, que ya fallecieron, cosas así, ¿no? Entonces, creo que Stephen King es el rey ahorita del terror, porque se ha aventurado a hacer también ciencia ficción, aprovechándose de sus personajes, de otras partes de sus otros libros, que sí, son historias muy buenas. Por ejemplo, La Torre Oscura, que no es terror, pero tiene ciertos elementos que toma de sus libros. Entonces, para hacer terror, yo creo que ahorita no hay más grande que Stephen King. Voy a hablar obviamente de It, de eso, de este libro que no tiene, creo que no tendría ni por qué resumirlo ni por qué describirlo. Todos conocen las historias, todos han visto las películas. Carajo. No. Chingada. Pero bueno, It es ahorita que estabas mencionando a Lovecraft y a Cthulhu, es muy similar la forma de describir a este personaje, a este ser, pues dimensional, alienígena, extraterrestre, porque ni siquiera Stephen King lo describe como tal, o sea, lo describe como extraterrestre. Es que primero dice que es un extraterrestre, después dice que es interdimensional. Existe algo que es el macrocosmos, donde existen criaturas de ese tipo. Entonces, lo vuelve algo parte de lo irreal y le da una sustancia y le da algo palpable. ¿Qué pasa? Eso... Porque o sea, en principio, eso, o el payaso eso, te lo describe como un ser etéreo, por así decirlo, que sí, mucha gente cree que la forma original de eso es la araña, ¿no? Pero no, en realidad la forma de eso no tiene forma, es una en cierta parte te lo describen. Es como una fuerza natural. En cierta parte te lo describen cuando hacen en el hoyo de humo que se inventan estos morros para tratar de llegar pues al fondo de esto. Se lo imagina como una... ¿Al fondo de eso? Al fondo de eso. Se lo imagina como una masa con luces naranjas brillantes así, o sea, como algo sin forma pero que tiene luces, que es algo raro. Él mismo se describe también en una forma como el fuego eterno o el fuego, no sé cómo chingados se dice, pero pues no tienes idea o manera de imaginarte eso, ¿no? Es de imaginarte a eso. Sí. Pero sus formas principales son el payaso Pennywise o el payaso bailarín, que es el que todos conocen. Pues el libro se trata de la historia ronda en Derry, que es una ciudad
voy a empezar de atrás hacia adelante. Se supone que cayó un meteorito a la Tierra, y este meteorito estaba esta criatura interdimensional o espacial, no sé. Lo que sea. Y después el pueblo de Derry se fundó sobre este terreno donde cayó este meteorito, ¿no? Entonces, cuando empieza a poblarse y empieza a ser pues la gente a vivir ahí, es cuando empieza a haber muertes de niños, empieza a haber asesinatos de niños. Y esto pasa alrededor de cada 27 años, es un promedio de lo que pasa. Entonces, se vuelve tan normal este tipo de asesinatos cada cierta época, porque lo que quiere esta criatura es evitar que se difunda el pánico, que se haga muy popular. Porque... Muy contradictoria a su naturaleza, que es precisamente que es este ser que se alimenta del miedo, no tanto de los niños, sino del miedo. Sí, del miedo. Entonces lo que hace es tratar de que no se difunda la historia, porque a fin de cuentas es como es su restaurante, Derry. Entonces lo que trata es hacer los policías también, hasta cierto punto, cada que pasa pues le dan una explicación más, tratan de dar una explicación lógica, agarran un chivo expiatorio, este güey fue el que los estaba asesinando y chingó a su madre, ¿no? Y se vuelven a calmar las cosas cada 27 años. Entonces el libro se centra en dos partes. Primero, del 84 al 85, que es cuando los personajes principales pues son niños, ¿no? Todos conocemos la escena principal, o cuando Georgie está jugando con su barquito en la lluvia, se va a una alcantarilla, ve al payaso eso, le quiere regalar un globo, este niño no acepta, entonces lo trata de convencer para llevar a la alcantarilla, se acerca, le arranca el brazo y después el cuerpo aparece del niño. Entonces ahí es donde se empieza a desarrollar toda la historia, empieza como a cazar, ya se despertó esta criatura, empieza a cazar, y son unos niños encargados, o los que ellos deciden tomar las riendas para acabar con este monstruo, ¿no? En cierta parte de la historia te van también contando las experiencias de los niños, porque todos tienen traumas, todos tienen un miedo, y te explica cómo es que esta criatura que vive del miedo te presenta tus mayores miedos, ¿no? Al leproso, a un como pájaro carnívoro, a los niños colgados, una fuente de sangre en la casa de Beverly. Entonces te muestran todo este tipo de cómo meterle miedo a los niños. Uh-huh. A mí lo que me gusta de este libro es que, aparte de que es de terror, porque pues sí, de la forma como describe a la criatura, la forma también, aparte de ser de terror, es una historia bonita de amistad, ¿sabes? De amistad, de que a pesar de que eran los rezagados, los no populares, ellos crean un grupo entre los mismos iguales a ellos para combatir esta criatura. Entonces es una historia bonita de amistad y de superación, de que pueden superarlo todo, porque incluso hay un niño, un niño ahí todo culero que está tan loco, güey, que también los lastima, los bulea y los quiere matar incluso, güey, ¿sabes? Uh-huh. Entonces no nada más se enfrentan a esta criatura, sino que se enfrentan a las circunstancias de la vida diaria, güey, a una mamá hipocondriaca, a un papá abusador, y todo esto es una historia de superación, de cómo, a pesar de que tienen problemas, se juntan para combatir un problema mayor, ¿no? La primera historia, pues, se combaten al payaso Pennywise, lo matan supuestamente. Aquí es donde entra como el universo de Stephen King, porque eso es parte del macrocosmos, lo explica. Y de hecho, en una parte del libro, creo que es Billy el que vomita a una tortuga, uh-huh, que es Maturín, que es también una criatura del macrocosmos, creados los dos por un mismo ser superior que le llama el otro. Entonces, el otro es creador de todas estas criaturas, de todos estos, pues, no sé, especies extraterrestres, no sé cómo llamarle. Eso pasa al principio, entre el 84 y el 85. Después, pues, derrotan a eso, pero en teoría, ¿no? Y pues hacen un pacto para... No, la cagué. Primero es en el 57 y 58. Lo que pasa con los niños. Y ya después es en el 84 y 85. Cuando derrotan a eso por primera vez, hacen un pacto, pues para, si llegara a pasar otra vez algo como esto, pues van a volverse a reunir en el pueblo, ¿no? Ya todos hacen su vida por separado, todos son exitosos, todos se van del pueblo, excepto Mike, que trabaja en la librería. Entonces, son
exactamente 27 años después de lo que sucedió cuando eran niños, vuelve a haber un asesinato. Son unos güeyes que también están acosando a una pareja homosexual. Matan a uno de ellos, lo avientan al río y tanto ven al payaso los asesinos como ve al payaso el novio pues del vato este. Uh-huh. Pero a fin de cuentas el que mata al vato es el payaso. Dicen que no diga esto en la corte, bla bla bla. De ahí se da cuenta Mike que empiezan a suceder otra vez los asesinatos. Le contacta a sus amigos para que vuelvan al pueblo. Evidentemente nadie quería. Todos tenían miedo de volver. Muchos ya se les había olvidado lo que había pasado. Uno de ellos, al enterarse que estaba volviendo a pasar, el miedo lo atrapó tanto que se suicidó. Uh-huh. Y los demás vuelven al pueblo a enfrentarse otra vez contra su antiguo enemigo, que es eso. Al final, pues toma la forma de esta araña, que es como lo más terrenal posible, porque lo que hacía eso era tratar de, obviamente, infundir terror y adaptarse a una forma que las personas a las que mataba conocieran y que les infundiera terror, porque era su forma de alimentarse y que entendieran. Es lo que mismo eso dice, ¿no? Que la razón por la que él adopta tantas formas no es porque le gusta transformarse, sino que la mente del humano es tan pequeña y tan estrecha que es muy difícil que comprenda la verdadera forma de eso. Sí, es por eso que se transforma en cosas que les da miedo. A final de cuentas, pues no les voy a contar el final. Creo que ya todos lo conocen, todos lo saben. Pero es un libro que la verdad es de mis favoritos de terror. Incluso de Stephen King es de mis favoritos. Vi las películas pues cuando recién salieron las primeras adaptaciones, que fue una como miniserie de 2 partes, yo estaba muy chico. Ya cuando me atreví a leer el libro un poquito más grande, la verdad es que es un libro que te atrapa. No es un libro nada fácil de leer, no es un libro pequeñito, es un libro grande, es un libro... Son creo que como 900 hojas. Es un libro pesado, pero porque está dividido en 2 partes. En la parte cuando son niños y en la parte cuando son adultos. Se enfrentan a eso en estas 2 situaciones con perspectivas diferentes. Ya siendo adultos igual se enfrentan a sus propios miedos, a sus propios problemas. Beverly de niña, su papá abusador, ahora vive con un esposo abusador. El otro güey se casa también con una esposa que también es hipocondríaca igual que la mamá. Situaciones que la verdad, el replicar el pasado, el replicar tus traumas de la infancia, es otro tema que aborda Stephen King muy bien. Entonces sabe llenar esos huecos de terror con estas partes que tú en la vida diaria o que tú normalmente pasas por ellas, ¿no? Sí, o sea, que es precisamente esta parte de que todo buen escritor, todo buen autor tiene que hacer, ¿no? Como que te identifiques con los personajes que estás leyendo, con los personajes que estás creando, o con los personajes que creo, que te identifiques. Y como la mejor manera de hacerlo, pues evidentemente es creando estas situaciones en las de que pues lamentablemente mucha gente se va a sentir identificado, güey. Sí, y hay partes del libro, aunque ya hayas visto las primeras películas o la primera adaptación, aunque hayas visto la segunda adaptación, que qué buen punto, se la aventaron de la primera miniserie que hubo. Ahora esta nueva remake, se puede decir, pasaron 27 años exactos, güey, cuando salió la primera parte. Entonces fue un buen guiño para los fans. Pero sí, este libro, si ya viste la película, no importa que la hayas visto, si tú agarras el libro y te pones a leerlo, de verdad hay momentos en los que te vuelves, te da ansiedad porque te estás desesperado de qué va a pasar, si van a poder, si no van a poder, cómo te describe las escenas cuando los niños, o lo que sienten los niños cuando ven la representación terrorífica de eso. La verdad es que tú te vas a esa parte, te empapas de ese sentimiento y estás todo el rato, pues sí, un poquito ansioso, y más si lo lees de noche. Si voy a leer un libro de terror, que sea en la noche, ¿no? Pero evidentemente, aunque ya hayas visto la película, es un libro que de verdad te va a volver a evocar estas emociones, porque Stephen King lo sabe hacer muy bien. Sí. Y es un libro que vale la pena leerlo. Sí, es un libro grandísimo, son muchísimas páginas y páginas y páginas, pero es un libro que de verdad no te va a decepcionar, que desde el primer momento te atrapa, y que el hecho de cómo te explica estas situaciones, cómo te explica esta criatura, el hecho de dejarte la incógnita y que poco a poco te va explicando un poquito más, te mete esta parte de que está muy bien planeado este universo, ¿no? Esta criatura. Sí. Y la verdad es que ¿cuántos niños no crecieron o cuántos niños no tienen pavor a los payasos? Una gran parte de culpa por eso
otra gran parte de culpa por los asesinos seriales que utilizaban al payaso, pero sabe, es algo que está en la mente de los niños. Muchos niños le tienen miedo a los payasos. Stephen King utilizó muy bien este recurso a la hora de meterlo en su libro, que todo mundo al ver la película tenías miedo de meterte a bañar porque eso te iba a salir de la alcantarilla o jugar cerca de las alcantarillas la verdad es que es un libro que a los que lo leyeron o los que vieron las adaptaciones logró su cometido y es uno de los, para mí, de mis favoritos y de los mejores libros de terror que hay. Sí, la verdad es que yo creo que si no es el más famoso, es uno de los más famosos de Stephen King. Y creo que otro de los grandes libros que escribió Stephen King es bueno, a mi parecer, y simple y sencillamente por el hecho de no. El hecho de que el villano o el personaje, el antagonista principal no es por así decirlo, algo orgánico, algo corpóreo, sino que se convierte en este carro que te empieza a generar estos momentos de ansiedad y de terror en el libro. Está hablando de Christine, evidentemente también por Stephen King, que es un libro que se publicó en 1983 y pues habla primero de su protagonista Arnie, que es esta persona como tú y como yo en la secundaria y en la prepa, raritos, gracias, muy muy ¿cómo decirlo? Muy nerd, porque, o sea, hasta el vato es incluso está miembro del club de ajedrez de la escuela. Y pues evidentemente es este tipo con gafas, con acné, bastante antisocial o no antisocial en el sentido introvertido más bien, ajá, ¿no? Introvertido, y no es muy popular en la escuela. Y pues evidentemente, como tiene que suceder en la mayoría de las historias, pues este personaje introvertido y este personaje rarito, este outcast como le dicen, pues tiene que tener a alguien que siempre trate de llevarlo hacia el otro lado de hacia la otra cara de la moneda, ¿no? Uh-huh. Y en este caso para Arnie pues estaba su mejor amigo Dennis, que formaba parte del equipo de rugby de la escuela. Son muy grandes amigos. De repente un día van caminando por la calle y ven que está en venta un carro. Un señor viejito lo está vendiendo. El señor tiene por ahí una prótesis, bueno, un equipo de... Ay, ¿cómo se le dice? Se me fue el nombre. Pues sí, una prótesis para ayudarlo con un accidente que tuvo en la espalda. ¿Cómo se llama la película esta del bochito? Es Herbie. Herbie. Era muy parecido al inicio de Herbie. Y pues inmediatamente Arnie se enamora del carro y quiere comprárselo al señor. Dennis lo trata de convencer de que no se lo compre. Yo creo que yo siento que Stephen King nos quiere dar como que el guiño de que Dennis ya tenía este presentimiento de que algo estaba mal con el carro. Y pues intenta convencerlo, no lo logra. Arnie termina comprando el carro por $250. Y cuando está cerrando el trato con el señor, con el señor LaVey, lo intenta. Dennis se sube al carro. Cuando se sube tiene como una visión de como 20 años en el pasado, de cómo se veía el carro, que eso estaba sucediendo, y de repente empieza a escuchar como que esta voz en el carro o proveniendo del carro, y se sale despavorido del carro y empieza a tener desconfianza a un carro, güey. Que es donde empieza a ser como que muy rara la historia. Porque si lo lees, si yo te llegara y te dijera, lee este libro, se trata de un carro poseído, un carro poseído que hace que la gente que se sube en él se convierta en asesina. Pues tú vas a decir, no mames, qué mamada, güey. Pero la verdad es de que Stephen King logra desarrollar a este personaje, porque Christine es un personaje más del libro. No es algo inanimado, no es nada que esté como que en segundo plano, sino que es la antagonista principal del libro. Entonces, bueno, Arnie se compra el carro, lo empieza a reparar.
Y conforme lo va reparando, la actitud de Arnie va cambiando. Se quita los lentes, le deja de salir el acné, se empieza a vestir diferente. De hecho, incluso hasta llega a conquistar a una de las chicas más populares de la escuela. Como que lo posee, ¿no? El alma Sí, del carro. ajá, lo posee. Entonces, se consigue una cita con la chica una de las chicas populares de la escuela. Y mientras estaban en la cita, esta chica estuvo a punto de morir porque se estaba ahogando con la hamburguesa que se estaba comiendo. Y ella describe que en el momento en el que se estaba ahogando, pudo ver que las luces del tablero del carro cambiaban como si fueran ojos de color verde que la miraban intensamente. Entonces, pues se preocupa un poco, deja de verse con Arnie. Arnie empieza a meterse en malos pasos, al grado de que pues empieza a trabajar con un güey que tiene como que un negocio ilícito dentro de este mismo taller donde está reparando a Christine. Y entonces termina en esta situación en la que Dennis y la chava que se llama Ali empiezan a tener este frente común de preocuparse por Arnie, porque saben que algo está mal con el carro y algo está mal con ese cambio de actitud que tenía Arnie. Entonces empiezan a investigar, empiezan a enterarse de muchas cosas del pasado del viejito que le vendió el carro, del viejito LaVey, y empiezan a enterarse de que la esposa, la hija del señor murieron un poquito antes de que el señor... porque para todo esto, pues el señor se muere, ¿no? Entonces, se enteran que poquito antes de que él se muriera, su esposa y su hija también murieron. Entonces empiezan a investigar un poco más y se dan cuenta de que en realidad era de que este tipo, lo voy a decir así, esencialmente malvado, que asesinó a su esposa y a su hija para poder crear un ritual en donde al momento de morir le iba a pasar su alma o su esencia al carro. Entonces el carro estaba poseído por el alma del viejo LaVey, y hacía que Arnie se convirtiera en este asesino, en este ser de sangre fría, que llega al punto en el que incluso se intenta matar a Dennis, se intenta matar también a Lig, y por ahí hay como que esta carrera en carros que pues termina con la muerte de Arnie. Y tiempo después está Lig en otra ciudad y se entera que hay un asesinato. La mayoría de los asesinatos que ocurren mientras está Arnie es como que esta banda enemiga de ellos que intenta acabar con lo que estaba haciendo Arnie. Entonces los va matando uno por uno, y la mayoría de ellos amanece atropellado o golpeado y cosas así. Y esta chica, tiempo después de la muerte de Arnie, escucha que en la ciudad hubo un asesinato bastante parecido, pero muy peculiar, porque dicen que es como si un carro hubiera atravesado la pared que estaba detrás de esta gente, matando al último de la banda que quedaba vivo, y atravesando una pared de concreto, y los mató. Entonces la chica dice, aquí hay algo raro, porque el auto, una de las características que tenía Christine es de que se reparaba sola, sí. y la manera en la que se reparaba era como que quitándole esencia vital a la persona que lo manejara o la manejara, ¿no? Entonces yo siento que es un tema bastante difícil de desarrollar, muy raro, sí, pero siento que evidentemente Stephen King, como él solo, pues yo creo que es una de las pocas personas que hubiera podido sacar a flote esta historia, porque la verdad es de que sí es un libro corto, la verdad, es un libro bastante pequeño, a comparación de, por ejemplo, It, o a comparación de varios otros libros, pero es un libro bastante pequeño, y aún así logra tener bastante trama y bastante intensidad en el momento de que te está contando toda la historia, toda la trama, te está contando, te está llevando bajo el camino de cómo es de que Arnie se va convirtiendo en este personaje ya bastante oscuro, ya para el final ya completamente poseído por LaVey, por Christine. Y te deja abierto el tema de si Christine en realidad dejó de existir, o si en realidad se destruyó el carro o no. O
O sea, nunca te dice que sí es Christine, simplemente la que sugiere que es Christine Slade. Entonces, te deja como que este final abierto en donde pues está bajo a tu imaginación qué sucedió con ellos y qué sucedió con Arnie incluso. Porque pues evidentemente Christine necesita de un conductor para poder existir. Entonces sí te deja como que esta idea de qué pudo suceder o qué es lo que se viene para Christine o qué es lo que sucedió con Christine y toda esta situación. Es bastante entretenido un libro. La verdad es de que si no han leído ningún otro libro de Stephen King, a lo mejor puede que les parezca un poco aburrido el libro. Por el tipo de historia, ¿no? Por el tipo de historia y por la manera en la que quiere llevarlo. Pero, pues sí, léanse unos 2, 3 libros de Stephen King antes de leer y ya pueden empezar con el primero que escribió Stephen King, que fue el de Carrie. También es un muy buen libro. Es que si pudimos haber hablado de puro Stephen King en este episodio, y la verdad es que Stephen King da para mucho, tiene muy buenos libros de terror. Carrie es uno de los libros de culto que se originó a raíz, la popularidad del libro fue a raíz de la primera película que hubo, después el remake que hubo de Carrie, que incluso te hicieron propaganda en restaurantes con el típico de los poderes y todo ese pedo. Entonces, si no quieren empezar con libros tan pesados, empiecen con otros que no son tan pesados. Tiene Stephen King para escoger libros. Entonces hay muchos muy buenos. El Resplandor también es una de sus mejores adaptaciones. Cementerio de Mascotas, no sé qué tan buena adaptación haya sido. La verdad es que no me atrevería a dar un veredicto, pero también es un muy buen libro. La primera sí estuvo buena. La segunda Entonces pudimos haber hecho el remake, pues, pudimos haber un episodio de Stephen King. Si se dan cuenta, pues ya se nos fue el tiempo nada más con 4 libros. Tenemos preparados otros 2, yo uno y Ramón otro, pero hablando de Stephen King se nos puede ir toda la pinche noche y podemos hacer un especial y hablando horas y horas de Stephen King, de todos sus libros, porque pues la verdad es que es una maravilla. Y si no son tan aptos de leer terror, lean terror. O sea, no es igual que evidentemente va a haber libros malos. Si no son aptos de leer terror, lean. Simplemente lean lo que se les antoje su pinche gana. Si quieren leer el maldito libro vaquero, lean, no me importa, pero lean. Eso es algo que sí. Y retomo lo que dije en un principio, o sea, va a ser muy difícil que alguien que no tenga el hábito de leer le interesen ese tipo de lecturas de terror, porque evidentemente todo se lo están cargando a tu imaginación. Y si no tienes esta como habilidad o esta imaginación de Bob Esponja. Si no tienes esta habilidad. Si son los calamardos que no creen que dentro de una caja puede convertirse cualquier cosa. Sí. Pues difícilmente se van a imaginar, ¿no? Van a disfrutar de un buen libro, pero sí, el libro de terror hay malos igual que las películas, pero son muy pocos. La verdad es que la mayoría de los libros de terror son buenos, porque sí, como es o aceptables, como es lectura y como todo va cargado a tu imaginación, mucho depende de qué tan imaginativo eres, pero sí son libros que sí te sacan un susto, o que sí te dejan pensando, o que sí te dicen verga, o la noche recuerdas a estos personajes y evidentemente sí causan algo en ti, ¿no? Pero sí, denle la oportunidad. Se los digo yo que no soy tan fan del terror, que sí he tenido la oportunidad de leer unos cuantos, que digo, hay buenas cositas, hay buenas joyitas ahí escondidas. Entonces, si no son muy fan del terror, pues denle una oportunidad, les va a gustar uno que otro. Entonces, sí, evidentemente, pues empiecen con algo ligero y ya van subiendo el nivel de dificultad, ¿no? Pues eso ha sido todo por el día de hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Nerdotopia Podcast. No se olviden de dejarnos su comentario aquí abajo. Díganos cuáles son los libros que más miedo les han dado. Si alguno de los que hablamos aquí fueron sus favoritos, díganos cuál es su parte favorita de esos libros. Y si su libro favorito de terror no estuvo en este conteo, pues déjenos ahí igual en los comentarios. Igual nos puede servir de inspiración para darle una segunda vuelta al tema, ¿no? No se olviden de suscribirse al canal, de dejarnos su like y darle la campanita para que YouTube les avise cuando subimos nuevo contenido. Y les recordamos que tenemos también el formato de audio en las plataformas de Spotify y de Amazon Music. Es correcto. Y pues sí, apoyen ese tipo de contenidos, porque los de los libros, el otro que tenemos también casi no lo apoyaron. Evidentemente creo que no les gusta leer, pero pues ahí lean. Sí, correcto. Entonces, pues muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final, los que se quedaron hasta el final. Pues nada, eso ha sido todo de mi parte. Yo fui Ramón Burgos. Yo fui Fernando Gómez. Nos vemos hasta la próxima. Adopten un ñoño. Adiós.